Los hombres y mujeres de acción que vemos en las películas son reales, pero en la mayoría de ocasiones no tienen el rostro que aparece en el póster. Los dobles de acción arriesgan su vida con tal de que nosotros veamos las escenas más imposibles. Sin embargo, no todo siempre sale como lo planeado, manchando toda una producción con el accidente o, en algunos casos, el fallecimiento de un miembro del cast. Olivia Jackson era la doble de riesgo recurrente de Milla Jovovich para Resident Evil y había trabajado para otras películas como Mad Max, Star Wars Force Awakens y más. Su último trabajo fue para la última película de Resident Evil. Tenía que hacer una coreografía de pelea, sin embargo a último momento cambiaron la escena por una persecución en moto. Olivia aceptó ya que ya había hecho stunts en moto. La escena consistía en manejar a 75 km/h, mientras un auto con una cámara montada se acercaba a ella. Cuando el auto estuviera cerca, la grúa que sostenía la cámara se elevaría. Sin embargo, por un problema de comunicación, la cámara se levantó muy tarde, lo que provocó que Olivia se estrellara con la grúa y perdiera el control. Olivia quedó inconsciente. El choque afectó su mejilla, brazo y hombro izquierdo. Tuvo un par de costillas rotas que perforaron sus pulmones y se desvió la cadera. Tuvo que ser inducida a un coma durante 2 semanas. Al principio le amputaron un dedo de su mano izquierda, pero se agravió la situación y tuvieron que amputarle el brazo hasta arriba del codo. Después de cirugías de reconstrucción y semanas de traumas, Olivia denunció a los productores de la cinta por negligencia, ya que habían acordado hacerse cargo de los gastos permanentes que necesitaría Olivia, cosa que no hicieron. También se les culpó por haber cambiado la escena a último momento. Después de 4 años se hizo justicia y Olivia ganó el caso y recibió una indemnización justa. Lamentablemente no fue el único accidente de esta película. Quien no corrió con la misma suerte fue Ricardo Cornelius, un hombre de 34 años que había trabajado 5 semanas en la producción de la película. Él era el encargado de rotar una plataforma donde estaba una camioneta Homer. Sin embargo, algo falló y la camioneta cayó encima de él, aplastándolo contra la pared, perdiendo la vida más tarde en el hospital. Todos sabíamos que las películas de Resident Evil estaban culeras, pero no sabía que arruinarían tantas vidas a este grado. A Sylvester Stallone se le ocurrió una gran idea, una película con el estilo más America que se pudiera. Se le ocurrió que él, junto con un montón de estrellas de acción, protagonizaran la película de acción, más epicidad, más músculos y más America del mundo. Así que juntó a todos los vejetes que conocía y a un elemento más, que a pesar de no ser un actor, contaba con lo necesario para el papel: estar mamado. En la primera película de Los Indestructibles, Sylvester Stallone tendrá una escena de pelea contra el personaje de Steve Austin, el luchador legendario de la WWE. Llegó el momento de pelear. Sylvester y Steve habían empezado la escena, sin embargo Steve se le pasó un poquito la mano, dejando a Sylvester con unos cuantos golpes, moretones, ambos hombros dislocados, fracturas en el cuello y obligándolo a someterse a 7 operaciones en la espalda y un rasguño en la pierna. Esto traumatizó a Sylvester y decidió que nunca más volvería a hacer sus escenas de riesgo. Lamentablemente estas palabras condenarían a otra persona. Para la secuela de Los Indestructibles se contrató a Kun Liu de 26 años. Liu se preparaba para una escena donde tendría que salir volando por los aires por una explosión de una lancha. Sin embargo, mientras preparaban el explosivo, explotó. Kun Liu se encontraba muy cerca y terminó falleciendo. La familia obviamente demandó a la producción por no haber tenido todas las medidas de seguridad correspondientes. Lamentablemente no encontré a qué llegó la demanda, así que si tú sabes qué pasó, déjalo en los comentarios. Harry O'Connor fue el doble de riesgo de Vin Diesel para la primera película de Triple X, en la escena donde Cage tendría que caer de un paracaídas y descender sobre un submarino. Harry había hecho la primera escena bien, sin embargo pedían una segunda toma. Lamentablemente en el segundo salto, Harry se desvió mientras descendía y chocó contra un puente por el que el submarino tenía que pasar por debajo. Harry cayó, fue llevado al hospital, pero el golpe había sido tan fuerte que perdió la vida poco después. La controversia saltó no solo por el accidente en la producción, sino porque los productores y director decidieron usar la toma donde falleció, esto por un supuesto homenaje a su trabajo. Me gustaría saber qué hubiera pensado Harry de esta decisión. Lamentablemente Vin Diesel tuvo que cargar con el peso de saber que otro de sus dobles de riesgo sufriría un accidente por hacer sus escenas. Joe Watts fue el doble de riesgo de Vin Diesel para la novela película de Rápidos y Furiosos. Él ya había tenido mucha experiencia, había trabajado en Star Wars Episodio 8, Kingsman, Spider-Man Lejos de Casa, Game of Thrones, entre muchos otros blockbusters. Joe Watts tuvo un accidente desde las alturas cuando ensayaba para una escena de pelea. En la escena alguien lo empujaría por un balcón y un cable evitaría su caída. Sin embargo, la argolla de su arnés se rompió, cayendo 9 metros, impactando directamente con el suelo. Joe sufrió una fractura de cráneo, lesión cerebral traumática, lesión psiquiátrica
psiquiátrica, daño en su hombro y estuvo en un coma inducido durante 5 días después del accidente. A pesar de haberse salvado, tuvo secuelas como problemas cognitivos y físicos. Watts y sus abogados decidieron demandar a la producción de la película por negligencia, y a pesar de no aceptar que el accidente fue provocado por negligencia, se aceptaron su responsabilidad y se le dio la retribución que fue solicitada. Aunque ya no podrá volver a actuar, Watts es feliz de poder mejorar su condición junto con sus familiares y esposa, la cual también es una doble de riesgo. Todo el cast de Harry Potter fue muy conocido, incluso hasta personajes que no tenían tanta participación, pero hubo un actor que no tuvo el mismo reconocimiento. Bueno, tiempo después lo tuvo, pero no por las razones que a todos nos hubiera gustado. David Holmes fue el doble de riesgo de Daniel Radcliffe para la saga de Harry Potter, dobló todas sus escenas de acción de todas las películas de la saga. Sin embargo, justo una de sus últimas escenas sería fatal. En una de las últimas escenas de pelea de Harry y Voldemort se suponía que Harry correría a través de explosiones. David estaba preparado y listo, ya que no era una escena complicada, solo tenía que correr. El director gritó acción, comenzó a correr, sin embargo justo en la explosión un cable se enredó en su cuerpo y por el impacto lo arrojó hacia una pared de concreto. El golpe fue tan grande que le destruyó la columna. La producción corrió a ver a David, él estaba consciente. Uno de sus coordinadores le pidió que se tranquilizara y que tomara su mano. Sin embargo, David notó que no podía sentir las piernas ni hacer presión con su mano. Sus lesiones no eran mortales, pero en el hospital le confirmaron que lamentablemente no podría recuperar la movilidad en sus piernas y quedaría con ciertas dificultades permanentes en la movilidad de sus brazos. Afortunadamente tuvo el apoyo de su familia, amigos y de todo el cast de la franquicia, ya que él había crecido junto con los demás niños del cast, incluso teniendo una relación muy cercana con Daniel Radcliffe. A pesar de su situación, David se ha superado, creando una productora junto con sus hermanos. Si quieres saber más sobre su historia, puedes ver el documental El niño que sobrevivió, donde junto con Daniel Radcliffe cuentan su historia de superación. John Berneker era un joven de 33 años que había trabajado en un montón de películas como 22 Jump Street, Goosebumps, Logan, Juegos del Hambre y un montón de franquicias. John se encontraba en la filmación de la 8ª temporada de Walking Dead. Él se encontraba realizando una escena que consistía en una pelea donde sería arrojado por un balcón y caería 7 metros sobre una cama de colchonetas. Lamentablemente su caída se vería complicada y terminaría cayendo directamente al suelo, falleciendo de manera instantánea. Según investigación de sus abogados, la causa del accidente se debe a varios factores. Según un actor que habló con él antes del accidente, le confesó que nunca había hecho una caída a tanta altura. También se supo que uno de los actores tocó a John en medio de la escena, esto cuando no debía de hacerlo. Este tipo de actos, aunque parezca tonto mencionarlo, resulta que está prohibido, ya que al final del día lo que hacen estos dobles es seguir una coreografía, y que alguien externo llegue a tocarlos puede llegar a distraerlos. Otro factor sería que al momento de su caída, John habría tratado de agarrarse de un barandal, lo que terminó modificando el trayecto cayendo fuera del área de las colchonetas que tenían preparadas. Por estas razones, más el hecho de que John aceptó hacer la escena voluntariamente, la productora buscó zafarse de la demanda. Sin embargo, el juez no le pareció y le pidió a la productora que tendrían que remunerar a la familia de John por 8.6 millones. Llegaba la secuela de Deadpool, donde tendrían más presupuesto, por ende más epicidad. Si de por sí la primera película era sangrienta y violenta, con esta película y más money tendrán mejores escenas de acción. Para esto se preparó la escena de persecución donde Cable llegaría a invadir un camión mientras Deadpool y Domino tendrían que detenerlo. Para una secuencia que el director tenía para el personaje de Domino, donde andaría por moto por la ciudad, se buscó a alguien que tuviera el valor de conducir a altas velocidades. Fue así que llegaron con Joy Harris. Fue la primera mujer afroestadounidense en obtener una licencia profesional para competir en carreras de motocicletas en Estados Unidos. A sus 40 años aún tenía un futuro prometedor en el circuito. Era la mujer indicada para esta escena, que consistía en correr a toda velocidad por las calles de Vancouver. Harris estaba más que lista. Había hecho su escena 4 veces y en todas las había hecho tal cual lo planeado. Sin embargo, el director necesitaba una toma más. Harris hizo lo suyo, sin embargo en esta ocasión pasó lo temido. Harris había perdido el control desviándose hacia la rampa que tenían preparada para ella, pero esta vez salió volando, chocando contra una puerta de vidrio, golpeándose en la cabeza. Para cuando los paramédicos llegaron a auxiliarla, ya era demasiado tarde. Como se está haciendo costumbre en este video, todo parece indicar que este accidente se pudo haber evitado. Según un experto regulador de seguridad que investigó el caso, analizó todas las conductas de la producción y detectó que la productora de la película pasó por alto reglas de seguridad que pudieron afectar el desempeño de Harris. La más evidente es que se le pidió hacer a Harris todas las escenas sin equipo de seguridad. No le hicieron chequeos médicos para saber si estaba en condiciones de hacer la escena y
y tampoco tuvo un entrenamiento adecuado, ya que este era su primer trabajo como doble de riesgo, esta siendo una escena muy complicada para un novato. Afortunadamente, la producción se acercó a la familia y les dieron una remuneración adecuada. Como la mayoría de los casos de este video muestran un claro problema con las regulaciones de seguridad que tienen estas grandes productoras. Mientras los famosos actores cobran millones por verse guapos y perfectos, los verdaderos, nunca mejor dicho, héroes sin capa se llevan la putiza. Literal. Esperemos que todo esto cambie, sobre todo con los dobles de riesgo, y empiecen a tener más reconocimiento, y no nada más en ocasiones especiales como en esta película de Ryan Gosling. Si quieres saber más sobre qué hay detrás de tus películas y series favoritas, ve los videos anteriores y suscríbete al canal. Bye. ¿No? Que, por ejemplo, dicen mucho de las escenas del simio. Sí. Sí, Okay. Pero también es algo que me choca mucho, güey. ¿Qué tiene que ver ese pedo, no? Puto No, pero tiene todo que ver. ¿No? Vaya, aquí se ve que Oh, es un vaya. imbécil, ¿no?